Ború, el Aboyé, el Aboyillé. Buenas noches familia, buenas noches amigos, buenas noches seguidores de estos programas de esencia que comienzan nuevamente, trayendo un poquito de compartir un poco de conocimiento y de entendimiento. Vamos a tomar hoy, a partir de hoy, nuevamente los nuevos programas, las nuevas formas de enfoque hacia lo que es la filosofía tradicional Yoruba y Fa, para poder traer a cada uno de ustedes, a los que les gusta sobre todo, qué es Ifá y cómo está relacionado todo con lo cotidiano, con lo ameno, con lo día a día y todo aquello que nosotros nos va llamando la atención y cómo Ifá nos va explicando y nos va enseñando todo aquello que nosotros a veces no logramos entender, comprender o quizás dilucidar algo que es tan profundo como, por ejemplo, el destino. Muchas veces nosotros nos ponemos a hablar y a decir qué cosas que nos pasan, ¿no?, cotidianamente, qué situaciones de vida, qué accionar continuo de nuestra estadía en este mundo, en el ayer, donde nosotros venimos a cumplir una función, no solamente el de venir y estar, sino simplemente que venimos a compartir, a estar, a aprender y comprender lo que es la creación, lo que es la acción de la creación en su función, para poder ir entendiendo y creciendo espiritualmente dentro de los diferentes niveles en los cuales nos vamos enfocando, en los cuales vamos naciendo, en donde vamos atendiendo diferentes reencarnaciones. Todo aquello que nosotros vamos aprendiendo se va grabando. Todo aquello que nosotros hacemos se va grabando. Hay científicos que van corroborando, van diciendo a través de la ciencia, y nosotros vamos a abarcar la ciencia y vamos a abarcar lo que es la religión, la forma, la función, la acción y la expansión de la sabiduría de Ifá. A veces nosotros decimos, bueno, no podemos entender o no podemos comprender qué es lo que nos sucede o qué es lo que pasa cada día, con circunstancias que nos van pasando, que nos van sucediendo y que decimos, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Cuál es el motivo de tener estas circunstancias, positiva o negativa? Entonces vamos a ir arrancando de que todo es energía y todo es información. Y así es como comenzó todo. A través de esa gran explosión, o de esas grandes explosiones que fue el Big Bang, o como ahora se sostiene que no solamente hubo un solo Big Bang, sino que hubieron varios Big Bang en creación, en expansión, de donde nació todo, de donde vino todo, de los cuales el secreto de la creación, quizás en miles y millones y billones y trillones de años no lo sepamos, pero sí por qué vamos aprendiendo y por qué vamos estando en todo esto. Hay un Odu que habla, el Odu Osameshi, dice que el hombre es tan libre como un pájaro en la jaula. Y nos vamos a ir hablando y vamos a ir extendiendo este tema para poder ir entendiendo este Eye de Odu, donde vamos a ver qué es lo que nos quiere decir Ifá acá. Nosotros cuando venimos al mundo venimos en un proceso energético, o sea, somos información. Hay un sistema llamado el sistema de Schumann que está alrededor de nuestro globo terráqueo,
que está constantemente asimilando información y teniendo información. Esa información se va entrelazando con lo que nosotros llamamos Ori. Ori, que en Yoruba significa, en la traducción al español, cabeza, tiene un significado y una acción mucho mayor de eso solamente. En realidad se refiere a la conciencia. En la conciencia reside lo que se llama la partícula divina, la partícula de Dios, donde esa pequeña partícula nos conecta con el Creador y en la expansión de la creación misma. Y ahí es donde vamos a empezar a entender el porqué de la información, el porqué de la conexión con nuestro Creador, con Olodumare. Para otros lo llamarán Dios, lo llamarán Alá, lo llamarán Yahvé, como quieran, diferentes nombres. Tienen más de 100 nombres, ¿no? O más de 99, como dicen los hermanos musulmanes. Acá lo que nosotros tenemos que empezar a entender el por qué nosotros tenemos que a veces hablar de ciencia para enfocar y entender también lo que nos explica Ifá en los Odu o lo que nos enseña Ifá a través de su ser. Nosotros vamos tomando una dimensión en donde vamos a ser primeramente concebidos como seres, como un humano, como un ser químico, físico, donde se va a organizar todo un sistema de información a través de cada una de esas células para poder recordar y traer un poquito así, un poquito más de información. Es decirle que cuando ese esperma va y fecunda ese óvulo, se forma lo que se llama huevo cicota. Y de ahí después se va subdividiendo en 2 células primordiales y así hasta terminar en 16 células primordiales, con información, con inteligencia. Cada una de esas células va a aportar en ese momento la función de la creación del nuevo ser, que está empezando a ser gestado, a estar formándose. Cada parte de esas células primordiales, que en donde esa información está dentro de su núcleo, dentro de su ADN, y para nosotros esa información está también incluida en cada uno de los 16 Odus Meshis. En cada uno de esos Odus hay una información que viene a efectuar una gran expansión dentro de ese nuevo ser. Pero estamos hablando de la parte humana. Ahora viene la parte del ser humano, del espíritu, de ese ser humano que es tanto físico, químico, como espiritual, con un alma, con algo que se va extendiendo más allá del infinito, porque el espíritu no tiene ni principio ni final. Siempre está en una acción creativa, en una reacción dinámica con la creación. Pero para no ir yéndonos por otros lados, vamos a ir diciendo, por ejemplo, que el ser humano llega al mundo en un 90% sin saber para qué está. Y en un 90% termina su ciclo, este ciclo de vida, sin saber para qué vino. Y nosotros llegamos al mundo, llegamos a la Y, desde el Orún a la Y, con una información, con una función y con pactos hechos preexistentes. Entonces tenemos que hablar de 3 líneas diferentes que van a componer el destino. Y lo vamos a tomar en este programa superficialmente porque es mucho más profundo y lo vamos a ir desarrollando paso a paso para ir entendiendo lo que esa información de la creación hace una función al ser y hace una función al humano. Cuando nosotros tomamos otro Odu que se llama Irete Meshi, Irete quiere decir imprimir,
sellar, poner, tiene todas esas formas de explicar, que es donde ahí en ese momento toda esa información que nosotros tenemos de vidas pasadas, de lo que hemos vivido, de lo que no hemos ganado, de lo que hemos perdido, de lo que no hemos hecho durante esas vidas, va a quedar marcada dentro de dentro de nuestra conciencia, en una función de crecimiento, de evolución o de involución. Todo va a depender de lo que nosotros hayamos adquirido. Y cada uno de nosotros debe adquirir ese conocimiento y esa función y poder entenderla. ¿Y por qué nosotros tenemos que entender? Porque nosotros ahora vivimos en un tiempo donde la ciencia y la tecnología ha avanzado tanto que IFA nos insta constantemente a los sacerdotes y a las sacerdotisas a capacitarnos y a prepararnos para un mejor entendimiento de lo que estamos haciendo, de nuestro destino, de nuestra función. ¿Por qué? Porque nosotros, como sacerdotes o sacerdotisas, tenemos la función principal de abrir conciencia, de que esas conciencias se abran al entendimiento, al conocimiento y la sabiduría, que son fuerzas energéticas también con información inteligente. Nosotros sabemos que en Yoruba es Imo, Ogbon y Imo, Ogbon y Ocho. Entendimiento, conocimiento y sabiduría. Pero ¿qué tenemos que saber de todo esto? Que es una fuerza, es una energía. Es una energía que bajó a la Y, donde hizo una función, al ser energía y vibración, una acción energética de vibración y de estruendo, que bajó a la Tierra como, primero se manejó como un zumbido de abejas, ese famoso zumbido. Después por un estruendo, que fue oro. Oro en Yoruba se transforma la traducción en palabra al castellano. Cuando nosotros hablamos de palabra también nos podemos dirigir o entender, por ejemplo, que primero fue la palabra, como dicen ciertos libros, o primero fue el verbo, como dicen ciertos libros sagrados de distintas creencias. Imaginen que todo eso, el entendimiento, el conocimiento y la sabiduría bajaron en una condición energética hacia la Tierra. Y el ser humano, al ser creado y al después a reproducirse, fue también diseminado por todo el mundo, por diferentes áreas, por desiertos, por planicies, por montañas, por llanuras con ríos, por selvas diferentes, por lugares fríos, por lugares cálidos, con diferentes formas de ver, de pensar y de sentir, con diferentes formas de entender cómo era el principio de la creación y cómo eran los dioses, o cómo era Dios. Y empezaron a tomar su forma, su creación y su información para poder adaptarse. Por eso que las religiones empezaron a tener sus formas, depende y según el lugar donde habitan, según el lugar donde están, su forma, sus costumbres, su hábitat. Tomó elementos de la naturaleza para sus rituales, para sus elementos ritualísticos, de información, de acción. Y comenzó, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque esto también es parte del destino de la humanidad. Y comenzó con eso. Entonces todos tenían parte de una verdad que se fue diseminando y que Acércate todos más tenemos, al micrófono, y nosotros así tenemos la forma de poder interpretar y entender a cada una de las religiones, que cada una de las religiones tiene esa parte de esa verdad, que pertenecen a una verdad absoluta que es la de Dios de Olodumare. Entonces, para ir
yendo un poquito más al tema, el destino del ser humano se divide en tres partes. Y todo ser humano tiene esa situación. No es que porque sea de otra religión no va a tener esa situación. Quizás tenga otra forma de concepto o de entendimiento. Dentro de nosotros, los yoruba, sabemos que se dividen en tres líneas. Ayamo, Akuleba, Akuleya y Akuleba. Pero ¿qué significa el destino? ¿Qué entendemos por destino? Para dar una función, una acción, digamos, científica, es la acumulación de información constante recibida a través de nuestro ADN o a través de nuestro ARN. Una viene a través del núcleo de la célula, a través del ADN, y la otra viene a través de lo que son elementos dentro de las células muy pequeñas que toman otro tipo de información, pero todo es información, todo es información. Esa información viene ancestralmente pasada, heredada, y nosotros no sabemos la cantidad de ancestros que tenemos. Conocemos los primeros, podemos llegar a conocer hasta bisabuelos, tatarabuelos, pero no conocemos desde un principio ese ancestro. Y fíjense qué importante, ¿no? Porque se hizo lo que se llamaba el genoma humano y todo determinó que todo viene o nace desde un mismo punto de origen, de un mismo punto de información, desde un punto genético único. Nada más que se fue diseminando por el mundo, tomando distintas formas, distintos colores, para poder entender por qué todos somos seres humanos y no somos ni unos más ni unos menos, somos todos iguales. Algunos con su pigmentación más oscura de la piel. ¿Por qué? Porque el cuerpo va tomando, en función de acción y desarrollo y de defensa, altas temperaturas. Por eso son de pigmentación más oscura, más clara, más blancos, más colorados. Las pigmentaciones cambian porque es una acción de nuestro organismo con inteligencia que va tomando esa función de aprendizaje y desarrollo del ser humano. Eso también tiene que ver, Babá. Buenas noches. Soy la guía Efa Pamilerín. Eso también tiene que ver con esto que vos estabas diciendo recién nosotros, de esto de la forma en que se fueron inmigrando, ¿no? Todo, desde aquella primera mujer, cómo se fue viajando el ser humano por un lado, por el otro, el individuo, y de acuerdo con el lugar donde se estableció, depende esto, ¿no? Cómo es su pigmentación y cómo todo el ambiente, el entorno, fue influyendo en esa genética también, ¿no? Por supuesto, porque fuimos desarrollando, ¿no es cierto? Hay algunos que están los darwinianos y los que no aceptan lo de Darwin, que es cómo las razas las especies, iban desarrollándose y iban adquiriendo diferentes formas, estadios, porque necesitaban ambientarse a las épocas, al lugar. Cada animal, cada ser que habita en la tierra, cada ser, ya sea desde una piedra, para llegar a piedra tuvo un proceso también, un proceso de que la arena, la tierra, todo fue compactándose por una presión, por lo que hace que se convierta en una piedra, pero en realidad todo por eso se divide en tres reinos, ¿no? Mineral, vegetal y animal. Y aunque habrán llegado a ese lugar después de emigrar y todo lo demás, con una piel sutil, sus descendientes fueron cambiando su piel, su color, entender la pigmentación, las costumbres. Imagínate que la primera mujer estuvo acá 200.000 años. Las que llegaron y se esparcieron por todo el mundo, y las que llegaron a América se tuvieron que acostumbrar al sol, a la arena, a todo tipo de temperatura, ¿no? Y modificaron así hasta su forma de pensar y de actuar y sí, todo un combo.
Claro, yo también me estoy adaptando porque me cambian las cámaras cada rato y yo no sé hacia dónde tengo que mirar. Pero bueno, vamos mirando para acá. Estamos en este estudio nuevo que tenemos, gracias a Oludumare y Fa, Urumile y todos los Orishá, que hemos logrado los objetivos. Ahora estamos con esta cámara, me indica. Buenísimo. Entonces estábamos hablando, ¿no? De eso, cómo la evolución. Todos fuimos evolucionando. Imagínense que cuando él llegó... Yo tengo una suposición, nosotros fuimos evolucionando como también vamos evolucionando espiritualmente o involucionando espiritualmente. Hay una evolución inclusive físicamente, porque fíjense que nosotros hoy tenemos graves problemas de salud, que uno de esos problemas es la obesidad. ¿Por qué se da? Por el tipo de comida, porque no caminamos. Imagínense que el ser humano fue hecho para caminar grandes distancias. Entonces mantenía en su cuerpo un estado, se alimentaba, tenía quizás menores contenidos grasos o más contenidos proteínicos para que pueda fortalecer su cuerpo. Vivía menos tiempo porque tenía el problema de que podía ser devorado por un animal, un accidente, el clima. Hoy... hasta la Edad Media, imagínense que se vivía hasta los 40 años aproximadamente, ya era considerado. Pero tenían que trabajar para conseguir el alimento. Hoy nosotros presionamos un botón y tenemos una persona en la puerta, o llamamos por teléfono y tenemos una persona en la puerta que nos trae el alimento. Exactamente. Obvio, fuimos evolucionando en muchos sentidos también. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros hemos tomado una parte de la línea también de nuestros destinos. Y que muchas veces los destinos se entrelazan, se unen, se fusionan o van acompañados. Muchas veces nos vamos acompañados con como se dice, ¿no? Almas gemelas, con nuestra pareja, con nuestros padres. Y se va dividiendo. Entonces las líneas se van a dividir y se van a nombrar de la siguiente forma. Una de esas líneas es Ayamu, que Ayamu en la traducción quiere decir nosotros escogemos conocer y aprender. Nosotros escogemos conocer y aprender. Que dentro de cada de estas tres líneas también van a tener factores principales donde vamos a elegir el sexo, donde vamos a elegir los padres, donde vamos a elegir qué vamos a venir a hacer, cuál va a ser nuestra función. Pero claro, nosotros no nos olvidamos. ¿El lugar también? El lugar. Y esos son todos puntos que nosotros no podemos cambiar, ¿no? Ya está definido. Hay partes que no se pueden cambiar y hay partes que sí se pueden cambiar. O también puede ser que se cambien de una forma positiva o una forma negativa. Por ejemplo, nosotros elegimos llegar al mundo y vivir 70 años y ser maestros. Elegimos eso. Pero ¿qué sucede? Durante la llegada al mundo nosotros no vamos a estudiar, no aprendemos a leer y a escribir. Por consiguiente no estamos yendo a cumplir con ese destino. No nos cuidamos en la comida o no cuidamos nuestro cuerpo, por consiguiente tampoco llegamos a esa situación, a cumplir con ese destino. Por eso puede ser algo positivo o negativo. Akunleyan, que quiere decir en la traducción, nosotros nos arrodillamos en el piso para elegir y escoger. Vamos por el primero. Ayamu es nosotros escogemos conocer y aprender. Akunleyan, nosotros nos arrodillamos para elegir y escoger. Y la tercera línea que se va a desprender ahí, que son líneas que van en conjunto para formar la acción del destino, se llama Akunlepa. Y ahí Akunlepa quiere decir en la traducción, nosotros nos arrodillamos en el piso para recibir y dar. Y acá comienza un montón de situaciones, un montón de acciones de nuestra vida cotidiana que nos hace a que no recordamos cuando llegamos acá al mundo, nacemos, qué es lo que veníamos a hacer. ¿Por qué? Porque toda nuestra acción, nuestro crecimiento,
nuestro desarrollo, nuestro estado embrionario, nuestro estado fetal, todo ese desarrollo es información, y esa información se hace a raíz de grandes golpes energéticos y químicos que hacen en función de que nosotros perdamos la memoria de lo que vinimos a hacer. Y fíjense qué interesante, hay chicos hasta los 6, 5 años pueden recordar quiénes eran. Pero hay acciones energéticas y hay situaciones que también influyen dentro de la creación para hacer un balance, para hacer una estabilidad dentro de la creación. Y muchas veces uno dice, ¿por qué sucede que dentro de nuestro destino se puede cambiar o modificar en una acción, como decía, positiva o negativa? Por ejemplo, nosotros venimos a cumplir una función y dentro de esa función, de ese embarazo de esa mamá, tuvo una cesárea, un problema. O tuvo un aborto espontáneo. O puede ser que tuvimos alguna situación genética que produce un problema en nuestro destino, un problema en nuestra vida. O estaba ya eso puesto para que nosotros tengamos que pasar por ese aprendizaje. Recuerden que todo, entonces, nosotros vamos por partes. Hayamo dice, nosotros elegimos conocer y aprender. O sea que venimos a conocer y aprender. Esa parte del destino va a ir sellando una acción dentro de esta vida o este nuevo ciclo. Akuleyán, nosotros elegimos arrodillados en el piso, elegimos elegir, valga la redundancia, y escoger. O sea, elegimos y escogemos. La forma en que vamos a vivir también, ¿no? Porque ahí tiene que ver con esto de los conflictos y las condiciones que se van a presentar en el camino. Como el primer, ¿cómo se llama? El destino, Hayamo. Ahí nosotros elegimos el papá, el lugar donde vamos a nacer, el sexo. Eso sí no se puede cambiar. Ya no. Vos vas a nacer así. Ya está así. Sí. Está... Eso es lo que no se puede cambiar. Pero, por ejemplo, los otros dos puntos sí se pueden... Akunlechania y Akunlepa. Akunlepa, me estoy trabando con esas dos palabras. Sí se pueden cambiar, se pueden modificar, porque ellos vienen con el condicionamiento, con los conflictos, cómo vamos a tener que accionar acá. Claro. Y en esto que vos decís, que llegamos y nos olvidamos de lo que vivimos y a qué vinimos, nos acordamos un tiempito, pero después nos olvidamos de eso. Estas dos condiciones, estos dos puntos, sí se pueden modificar en lo que vos decís, positivo y negativo, por las influencias que vamos a vivir en la vida, ¿no? Por todo esto que se presenta en este devenir, en el proceso de la vida. Por el proceso de lo que va a recepcionar nuestra conciencia. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque hay situaciones... ¿Cómo se va a ver influenciado nuestro origen? Hay situaciones energéticas y hay situaciones de vida, y que esto entra dentro de dimensiones, porque cuando nosotros hablamos de todo esto, no es solamente que estamos hablando de una situación netamente terrenal, estamos hablando de dimensiones donde se van a empezar a fusionar y a accionar dentro de un universo que se llama no tangible y de un universo que es tangible, que podemos tocarlo, que tiene una masa diferente al del otro. Pero empezamos a entender o a querer comprender qué es lo que está sucediendo. Nosotros venimos de un lugar de información, toda información. Por eso que nosotros habitamos en el Orún, en lo que podría ser dentro de los preceptos nuestros, y si cumplimos con nuestro destino y nuestra función de los que nos dice Ifá, vamos a lo que se llama Obeatero, que es a la ciudad de la paz. Y cuando nosotros hablamos de Ileife, también estamos hablando de la ciudad de la paz. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay una ciudad de la paz y del amor en la tierra, y hay una ciudad de la paz y del amor en el Orum, en el cielo. ¿Cómo podemos nosotros nacemos, ¿no? Venimos, nacemos, llegamos a este planeta Tierra,
Y ahí empieza nuestro trabajo fuerte, si nos damos cuenta, ¿no? En este proceso, y más si estos padres que nos tocaron en suerte nos ayudan, ¿no? A actuar correctamente, a ser buenos seres humanos, todo. Y por ahí tenemos la suerte también en este camino, de encontrar este camino en IFA. Vamos a volver, seguimos intentando ilesos, ¿no? A la vuelta, a cerrar el círculo otra vez. Por eso, a la Obeotero, como decís vos. Obeatero. Atero. Entonces, lo que sucede es así. Nosotros nacemos y después nos pasan circunstancias y dicen, ¿por qué en mi vida yo me merezco esto? ¿Por qué me tocan estas cosas? ¿Por qué a mí? Siempre a mí. Y porque es parte del destino. Es parte de lo que tenemos que aprender. Por eso, lo primero que es conocer y aprender. Elegir y escoger. Recibir y dar. Pero todo este proceso lleva a que nosotros vamos a poder o no cumplir con el destino. ¿Cómo sabemos el destino? ¿Cómo sabemos para qué vinimos? Bueno, en el caso nuestro, o sea, lo sabemos a través de nuestro Odu y Pin. Cuando nuestro Odu y Pin es revelado a través de un ritual, nosotros sabemos a qué vinimos, por qué vinimos. O, por ejemplo, cuando se hace una Sentayé, también se le devela el destino a la criatura, que es cuando recién nace. Pero hay muchas, esto es tan grande, es tan inmenso, que nosotros nos tenemos que ver y arrancar desde el principio, cuando nosotros todavía no somos humanos, cuando no tenemos el cuerpo físico y estamos yendo al famoso mundo de Ayalamupin a elegir nuestro ori, a elegir nuestro destino. O sea que algo va a ser que va a ser una función de acción de, en ese Odu que hablamos, y de Temeshi, de imprimir, de sellar ese destino, porque es la información en el mundo de Ayalamopin, que Ayalamopin va a imprimir. Hay un orilla también que se llama Sesentisor, un irumolé, mejor dicho, que es el que ayuda a Ayalamopin, es el que lo va a imprimir directamente. Pero fíjense qué interesante, ¿no? Pues nosotros hablamos el apasionante mundo o el mundo de Ayalamopin, pero es un lugar dimensional. Si nosotros nos remitimos a cada película que vemos, es una dimensión, es un lugar dimensional. Ese lugar dimensional, ¿dónde se encuentra? En el útero materno. ¿Por qué en el útero materno? Porque dice que en el mundo de Ayalamopin nosotros vamos a imprimir esa información. ¿Cómo imprimimos esa información? Cuando se está gestando ese embrión y después pasa a ser un feto y a tener sus órganos ya, en esa función que después vamos a explicar cómo empieza el nacimiento, la función y la integración de esta información y del destino, y cuando llega toda esa información, imagínense que somos células, somos un huevo cicota, y después somos 2 células, después 4 células, después 8 células y después 16 células primordiales, con información inteligente. Entonces ahí es donde, en el útero de la mamá, en esa formación de ese ser humano ya, empieza la gestación, la formación, la información que se va recepcionando. Por eso es el famoso mundo de Ayalamopin, es en el útero materno. Vamos trayendo toda la información. Entonces cuando yo hablaba del ADN, que la información del ADN recibe una información de un 80% de la mamá y un 20% del papá. Mientras que hay otra información, esa es la información que está dentro del núcleo. Dentro que hay otra información que es mitocondrial, que se recibe un 50% de la mamá y un 50% del papá. Si no van a decir, ¿y papá dónde quedó? No. Ahí esa es información la que se va recibiendo. Y después tiene un porqué de esta información y que IFA nos va diciendo. IFA nos enseña esto, pero también la ciencia ha empezado a redescubrir todo esto hace muchos años. Entonces ya cuando uno va estudiando embriología, cuando uno va estudiando células, cuando uno va entendiendo lo que es el ADN,
ahí es donde encontramos toda esta información y las conexiones que vamos a entender para poder ir entendiendo cómo es la función del destino, cómo funcionan esas líneas. Que esas líneas también se van a ir a dividir en las líneas dimensionales del pasado, del presente y del futuro, que se van a fusionar o se van a juntar en un acto humano que se llama el acto de dormir, la función de dormir. Nuestro cuerpo tiene que dormir, nuestras células tienen que descansar para poder renovarse en una función y acción psicológica, o sea, psíquica, en una función biológica, que va a empezar a tomar y a cambiar y a transformar. Y fíjense que acá estamos hablando, qué importante, porque en esa acción del sueño, del dormir, se liberan hormonas, serotonina, dopamina, una serie de hormonas que sirven para la restitución y empezar a hacer la función, todo lo que se hace a niveles celulares. Y lo importante que es esta fusión de estas líneas de tiempo que están unidas con las líneas del destino en el sueño. Cuando esa función se realiza, nosotros recibimos información. Esa información que recibimos a través del sueño es ancestral, donde nos viene trayendo la información, nos va a predecir, nos va a accionar, nos va a dirigir, nos va a informar quiénes somos, qué somos y para qué estamos también. O sea, nos va a ayudar, pero es ya a un nivel ancestral. Y es el único estado donde el ser humano se puede conectar con sus ancestros, mamá, papá, hermano, quien sea. Esto que decís vos del pasado, el presente y el futuro, sí, tiene que ver con los niveles de percepción del Orí. Claro. Cómo se desarrolla, ¿no? Esto de los pensamientos y las emociones. Todo esto se desarrolla y se despliega en este reino de Orí. Y este nivel de percepción tiene que ver con los ámbitos, ¿no? Con el futuro, que nos lleva a la imaginación, el pasado, que nos lleva a la memoria, la relación con el otro, porque el otro también, el entorno también me ayuda a que mi Orí se desarrolle de una forma diferente, porque no somos seres que vienen a la Tierra a vivir solos, sino en relación a otros, porque somos seres biopsicosociales, y esto de ver mis propias experiencias. Los niveles de percepción del Orí tienen que ver con el pasado, el presente, el futuro, conmigo misma y cómo me relaciono con los demás. Por eso traemos estos programas, traemos esto para poder entender y empezar a comprender y cómo vamos a ir relacionando cada función, porque a veces nosotros hablamos del tiempo, hablamos de Orí, sí, que Orí es esto, pero hay algo mucho más profundo que va en todo esto. Es algo que nosotros tenemos la obligación de ir conociendo, entendiendo, para poder aplicarlo. Ahí está, vos dijiste, nosotros venimos nacemos ya en un lugar en el universo con información, ya somos información, llegamos con información, nos desarrollamos en información, salimos y debemos buscar información, ¿no? Para que nuestro ADN, todo se vaya, valga la redundancia, informando, y para que nos podamos seguir desarrollando y para que nuestro Orí despliegue nuestro nivel de percepción para que podamos alimentarnos y evolucionar y cumplir con nuestro destino. ¿Qué responsabilidad tenemos? Adquirir conocimiento. Es la mayor responsabilidad que tenemos. Y tenemos que ir a la lógica de todo esto, ¿no? Nosotros tenemos que entender que es todo energía. Al ser energía es una vibración. Sí. Somos energía. Hay una información, sí. Hay condiciones de la energía. La energía ni se crea ni se destruye. Por consiguiente, cuando nosotros dejamos este plano terrenal, nos transformamos. Continuamente nos transformamos. Exactamente. Vamos a hacer así para que más o menos entiendan, y si quieren preguntarlo después lo pueden hacer.
Nosotros tenemos en el lapso de 24.000 años, cuando estaban hablando los mayas, aproximadamente unos 24.000 años, 700 encarnaciones, de idas y vueltas, idas y vueltas. Pueden ser más largas, más cortas, pero tenemos esa cantidad de reencarnaciones. Atenguá es en Yoruba, ¿no? Y fíjense que toda esa información, nosotros vamos a un lugar de información y venimos de un lugar de información con información. Llevamos información, traemos información y nos formamos en información. Porque las células ya tienen la información inteligente para formar el corazón, la lengua, el sistema nervioso, el sistema sanguíneo, todo. Claro. Información. Y si nosotros empezamos a entender la profundidad de todo esto, vamos a ir comprendiendo mucho más al ser humano, a quién soy, para qué estoy, a qué vine, por qué aprendo, por qué me pasa esto, por qué me pasa lo otro, cuál es la situación en función de estas líneas de destino que me estoy errando al camino. Y qué importante es todo esto, porque fíjense que cuando nosotros realizamos nos hacemos o nos dafamos, cuando cumplimos nuestro aniversario de haber sido consagrados, es el DAFA. El DAFA es una información que va a salir a través de los Aikines que Orunmila nos va a dar, que Ifá está informando, que Olodumare está informando, que Orunmila nos va a ayudar para que descodifiquemos esa información a través del Odu que salga en ese DAFA, que es para poder o tomar el camino correcto hacia cumplir nuestro destino o acelerar en función de positivismo ese camino que está bien tomado. Porque a veces erramos el camino por circunstancias de vida, por energías, ya sea positivas o negativas. Esto no quiere decir ni bueno ni malo. Positivo o negativo son dos energías que nacen de la acción de la creación y que mantienen el equilibrio en el universo. Para que una especie esté bien, se mantiene en una función de actividad. Cuando esa especie se convierte ya, se malforma en cantidades de grupos, hay una enfermedad que se va a producir entre ellos mismos para que equilibre, porque se está desbalanceando el sistema de la parte tanto de vegetales o de animales. Se desbalancea. ¿A ustedes creen que el COVID que les pasó a todos, llámese un escape, llámese X, no vino a ser un equilibrio de algo? Si no, tendríamos que hablar de lo que se llama la famosa teoría del aleteo de una mariposa. Se dice que de un lado del mundo, cuando una mariposa bate sus alas, es un movimiento pequeño, frágil, sutil sería mejor la palabra. Pero del otro lado es totalmente un caos. Y el caos existe, como existe la paz. ¿Y es necesario también? Sí, es necesario también. ¿Existe la muerte? Sí, existe la muerte. ¿Existe la vida? Sí, existe la vida. Pero la muerte no es algo malo que sucede, es un equilibrio para mantener el equilibrio en el mundo. Lo que pasa es que tenemos que entender qué es la transformación. Por eso debemos aprender y conocer el tema de lo que es destino. Bueno, el DAFA es una herramienta más que tenemos nosotros en Ifá para saber cómo vamos, porque ahí nuestro babá nos hace un registro mediante el DAFA, nos hace el DAFA y nos dice cómo vamos siguiendo, qué tenemos que hacer, qué nos falta, o por acá no es, ¿entendés? Nos van guiando, porque nuestra mente continuamente está yendo, como vos dijiste antes, al pasado, al futuro, al presente, y se va influenciando por un montón de cosas,
Y en esto no, porque nosotros tenemos una conciencia interna que nos conecta con esa conciencia externa, esta conciencia de nuestro mundo interno con la conciencia del mundo externo, ¿no? Entonces nosotros vamos continuamente, nuestra cabeza continuamente está en acción, nuestra conciencia continuamente está en acción. Y muchas veces en este devenir de la vida, en este proceso, en esta continua transformación, la que vivimos constantemente nosotros, porque vivimos y nos sentimos influenciados por un montón de factores en el día a día, nos va llevando, nos va sin querer torciendo. Pero eso depende mucho de nuestra fortaleza, de nuestra conciencia, porque hay algo que nos da a nosotros, Ifá, cuando nos consagramos, y es conciencia. Exactamente. Es conciencia. Era lo que hablábamos la vez pasada, Nos de abre la ese conciencia. Ile Ogun, ¿no? Que nos sentimos como nosotros cuando nos consagramos, como sentimos como una especie de posesión, y esa posesión nos hace decir, che, no, pará, yo no tengo que escuchar esto, o no tengo que hacer eso, o no tengo que pensar esto, porque Ileogun significa la casa de la medicina, o sea que nosotros mismos somos nuestro propio laboratorio, como dice María Estela Maruso, somos nuestro propio laboratorio. Nosotros nos podemos transformar, positivo o negativo, enfermar o sanar, luz o oscuridad. Y eso es lo que nos enseña Ifá. Eso nos enseña El Ifá. DAFA, aparte, es una complementación también de parte del destino, porque ahí se va develando otra parte más de nuestro destino. Hay información. Nos va direccionando, guiando más que va direccionando el destino, pero también a su vez hay información que va a cumplimentar algo más dentro de nuestro destino que tenemos que entender. Claro, sí. Entonces, y va a ir definiendo de alguna forma nuestro destino. Ahora está en nosotros seguir como... Libre albedrío. Libre albedrío. Eso, nosotros decidimos, ¿lo tomamos o lo dejamos? Por eso, dice Osameshi, el hombre es tan libre como un pájaro en la jaula. ¿Por qué? Porque si nosotros no empezamos a entender lo que es la libertad, lo que es el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría, y a enfocarnos de quién somos, cómo somos y para qué estamos en la vida, pensamos que estamos libres, pero somos como un pájaro en una jaula. Creemos que estamos libres, porque no podemos ver la jaula, pero no sabemos dónde estamos, y tampoco entendemos por qué estamos en la jaula, pero no sabemos que eso no es la libertad. Porque el pájaro se lo alimenta, se le da agua, vive, canta, pero el pájaro está encerrado. Ay, y es feo, más vale, porque todos los animalitos tienen que estar libres. Y cumplen una función también en la vida, en la creación. Bien. Ifá dice que nosotros tenemos que adoptar modos, ¿no? Acostumbrarnos a modos de vida, conductas que nos ayuden a poder modificar nuestro accionar para poder concretar o por lo menos ir por un camino correcto hasta llegar a concretar nuestro destino. Vamos a cerrar por hoy. Vamos a seguir con todos estos programas, vamos a seguir por las diferentes redes. ¿Pedís y ya? ¿Cierro? Sí. Bueno, yo soy la Ifá Pamilerín, gracias. Estaría bueno que nos pongan un me gusta, que nos sigan, que apoyen la página, que apoyen este programa. ¿Qué tenemos? ¿Podcast también? Podcast, YouTube. Vayan entrando TikTok. Y buscando como Ifá de mí Abuenení. Y ahí vamos a aparecer. Así que le pedimos el apoyo de todos. Así que hasta un nuevo encuentro y por la paz del mundo, la juventud, por nuestros niños. Muchas gracias. Gracias por estar ahí. Y bueno, este es el primer programa en nuestro nuevo estudio, donde vamos a hacer streaming también y vamos a seguir aportando a aquellos que quieran un poquito más y a hacer una comunidad, aportando también ustedes un poquito más de conocimiento para cada uno.